Hola niños, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a su clase bíblica. Quisiera saludar de una manera muy especial a los padres de familia también que tienen el cuidado de que sus niños estén al pendiente de estos videos que nosotros estamos transmitiendo para que los niños no dejen de recibir su clase bíblica. Y pues el día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre historias de la Biblia. Cuando les hablaba a ustedes, padres, acerca de lo importante que es que nosotros cuidemos de la vida espiritual de nuestros hijos, es porque es algo que Dios lo demanda de nosotros. Entonces, nosotros somos responsables de la vida espiritual de los niños. La responsabilidad mía como maestra es prepararme y traerles el estudio a los niños, y la responsabilidad de ustedes como padres es inculcarles a los niños, seguir y seguir y seguir, porque ustedes no saben el llamado que uno de sus niños tenga, y pues en la perseverancia está el éxito. El día de hoy les voy a hablar acerca de un niño. Un niño obviamente está en la Biblia. Tenía su madre y su abuela. La historia cuenta acerca de este niño, de que desde que era muy pequeñito, tanto la madre como la abuela le leían la palabra del Señor, le leían las escrituras. Este niño, mediante fue creciendo, fue escuchando las palabras que tanto la madre como la abuela les decían acerca de las escrituras. Les estoy hablando de Timoteo y de su madre, que se llamaba Eunice, y su abuela, que se llamaba Loida. La Biblia nos cuenta de que mientras el niño Timoteo iba creciendo, la madre y la abuela se preocuparon por la vida espiritual de este niño. La abuela y la madre se preocuparon por leerle las escrituras. En el momento en que Timoteo fue creciendo, él aprendió a leer. Entonces, cuando ya él creció un poquito, ya él empezó a escudriñar también las escrituras. Él también se empeñó en aprender más acerca de la palabra del Señor. Esta historia, niños, la podemos encontrar, o más bien parte de la vida de Timoteo, la podemos encontrar en Hechos 16 y en primera y en segunda de Timoteo. Ahí vamos a encontrar parte de la vida de Timoteo. En primera y segunda de Timoteo vamos a descubrir unos consejos bien especiales que están escritos en esas dos cartas que fueron enviadas para Timoteo, pero eso les voy a hablar más adelante. Así es de que Timoteo vivía en Listra junto con su mamá y su abuelita. Recuerden de que estas dos mujeres estaban encargadas de criar a Timoteo, de darle de comer, de enseñarle lo más importante, la palabra del Señor. Y pues cuando él creció, él por sus propios medios, él empezó a estudiar también la palabra del Señor, empezó a aprender muchas cosas que quizás la mamá y la abuelita no se lo habían enseñado. Entonces, conforme él creció, él descubrió nuevas cosas acerca de la palabra de Dios. Entonces, un día llegó a la ciudad de Listra, donde él vivía. Llegó un gran siervo de Dios, un gran predicador de él. En este tiempo en el que yo les estoy hablando a ustedes, fue un tiempo mucho más adelante de la venida de Cristo. Para ese entonces en que se desarrolla la vida o la historia de Timoteo, ya Jesucristo ya había venido a la tierra y también ya había muerto también. Entonces, cuando Timoteo creció, y como les digo, él estaba escuchando y estaba leyendo también y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios,
También él era un seguidor de Cristo, porque él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces un día llegó a la ciudad un hombre de Dios, un siervo de Dios, un predicador de Dios, un hombre dedicado a la palabra del Señor. El nombre de este gran siervo era Pablo. Un día Pablo llega a la ciudad y, como ya sabrán, muchos llegaron a saludar a Pablo. Yo me imagino que en aquel entonces ya muchos habían escuchado acerca de Pablo, del ministerio que Pablo tenía, que era ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así es de que se le acercan algunas personas y le hablan acerca de Timoteo. Le comentan de que hay un joven que es un siervo, que es un apóstol, que es un seguidor, que es un joven respetuoso, que es un joven obediente, que es un joven que ama la palabra del Señor. Así es de que Pablo se le da curiosidad por saber quién era este joven. Así es de que le presentan a Timoteo. Entonces Pablo conoce a Timoteo y se da cuenta que Timoteo es muy inteligente, se da cuenta que Timoteo ama al Señor, se da cuenta que Timoteo tiene algo especial, y él se da cuenta que desde muy pequeño su madre y su abuela lo venían instruyendo, lo venían preparando con la palabra del Señor. Así es de que un día Pablo sorprende a Timoteo y le pregunta si le gustaría irse con él a los viajes que Pablo hacía. Los viajes que Pablo hacía no eran viajes de placer, no eran viajes que él quería ir a conocer las ciudades para tomarse fotos o para ir a conocer o nada de eso. Los viajes de Pablo eran para ir a predicar la palabra de Dios. De eso se trataban los viajes de Pablo. Así es de que, qué gran sorpresa, ¿verdad, niños? Y qué privilegio tan grande para Timoteo, el que este gran siervo del Señor le haya hecho esa invitación de ir con él a los viajes. Qué gran privilegio. Yo pienso de que cualquiera de nosotros indudablemente hubiéramos dicho que sí, ¿verdad? Porque es un privilegio, es algo que cuando una persona tiene el llamado, sabe que es un mandato del Señor y hay que seguirlo, hay que hacerlo. Así es de que Timoteo decide irse con Pablo. Por muchos años Pablo y Timoteo fueron a muchas ciudades predicando el Evangelio. Por muchos años, por mucho tiempo, Timoteo conoció nuevas tierras, aprendió mucho de Pablo, porque acuérdense que Pablo, aparte de que era un predicador, también Timoteo era un joven en ese momento. Entonces Timoteo estaba aprendiendo más cosas acerca de Pablo. Entonces, mediante él iba predicando la palabra, también iba aprendiendo cosas de Pablo. Entonces, Timoteo fue un compañero muy excelente para Pablo durante sus viajes. Pablo siempre andaba solo y cuando empezó a andar con Timoteo, creció entre ellos una relación tan especial, una relación tan bonita, que la Biblia dice en Timoteo, primera de Timoteo 1:2, dice que Pablo lo llamaba verdadero hijo de la fe. Pablo llegó a sentir un amor tan grande, un amor tan especial por Timoteo, que lo empezó a llamar, para Pablo, Timoteo era un verdadero hijo de la fe. Y también en segunda de Timoteo 1:2 también dice de que Pablo llamaba a Timoteo mi hijo amado. Qué bonito de que un pastor, qué bonito que un maestro se exprese así de un seguidor, de alguien que está aprendiendo de él.
Por eso es muy importante, niños, de que ustedes se identifiquen. Es importante que ustedes tengan confianza con su pastor, confianza con sus maestros, porque cuando hay confianza, ustedes aprenden del maestro y también el maestro aprende de ustedes, y se va formando algo muy bonito, tanto del maestro con el alumno, como tanto del pastor como del oyente también. Por eso es importante de que nosotros estemos siempre a la disposición de nuestro pastor. Por eso es importante de que ustedes como niños también estén al pendiente de las clases, de los videos que les hacemos, porque hay una unión que se forma muy bonita, y es muy bonito cuando el pastor a uno lo trata con ese amor que uno se lo ha ganado, porque uno está al pendiente y uno está dispuesto a aprender sobre las enseñanzas de él. Entonces, cuando Pablo y Timoteo llegan a la ciudad de Éfeso, Pablo se da cuenta de que en la ciudad había ya muchos seguidores. Ya en Éfeso ya estaba la iglesia constituida. La iglesia necesitaba un pastor. Así es de que, y Pablo necesitaba seguir sus viajes. Acuérdense que Pablo fue a Éfeso, fue a Filipos, fue a muchas ciudades predicando la palabra del Señor. Pero cuando llega a Éfeso, se da cuenta de que necesitaban un pastor. Y él también necesitaba seguir predicando la palabra en otras ciudades que no conocían del Señor, o que quizás conocían, pero no eran obedientes. Entonces necesitaba él llegar con ellos para abrirle los ojos, para contarles las nuevas buenas. Así es de que Pablo toma una decisión, y la decisión que tomó fue que se iba a separar de Timoteo. Así es de que Pablo se va a otro viaje misionero y deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que él sea el pastor de la iglesia de Éfeso. Así es de que mientras Pablo se va, el ministerio de Timoteo empieza allí. El llamado que Timoteo tenía era el ser pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, por ser muy joven, yo estaba estudiando y estaba investigando, y hay una aproximación entre que cuando Timoteo empezó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, tenía alrededor de 20 a 25 años. En algunos estudios dice 20 a 25, en otros dice de 22 a 24. No es una edad exacta, pero nos podemos dar cuenta de que de 20 a 25 años es un joven todavía, es un joven que quizás no esté capacitado, pero acuérdense de que él desde pequeño venía siendo criado e instruido en la palabra del Señor. Y al él ir a los viajes misioneros con Pablo, él aprendió más, entonces él estaba capacitado. Entonces, por algo Pablo confió en él, en dejarlo de pastor en esa iglesia. Pero hubo mucha gente que no estuvo muy contenta, como muchas veces suele pasar, de que hay veces que los más grandes no confían en los más jóvenes, porque piensan de que son inexpertos. Pero no siempre suele pasar así. En este caso, Timoteo estaba preparado para ser el pastor, pero mucha gente no confió en él. Y yo me imagino que hubieron murmuraciones, me imagino que mucha gente no estuvo contenta, porque me imagino que tal vez había hombres de 40 o 50 años que no aceptaban tener un pastor de 20 años o de 25 años. O sea, había una diferencia de edad muy grande. Entonces me imagino de que
no estaban muy contentos y todas esas cosas, quizás las murmuraciones que hubieron, llegaron a los oídos de Pablo. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo Pablo? Mientras Pablo andaba en uno de sus viajes, él se enteró de lo que estaba pasando con Timoteo. Entonces Pablo hace algo muy hermoso. Pablo hace algo que hasta el día de hoy nos ayuda a nosotros como creyentes. Pablo escribe 2 epístolas, o también son llamadas cartas, tituladas la primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Estas fueron 2 cartas que Pablo envía a Timoteo. En esas cartas él lo manda a animar. En esas cartas él le escribe consejos para que él pueda seguir adelante con el ministerio que él tiene. En segunda de Timoteo 1:5, allí Pablo lo anima, y ahí Pablo le recuerda de que la fe de él es una fe pura, es una fe que fue aprendida por su abuela y por su madre. Allí Pablo le recuerda, como les digo, segunda de Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo de que la fe de él es una fe pura, que es una fe intachable. Entonces, aparte de recordarle eso, también en primera de Timoteo 4:12, él lo anima para que no se sienta mal porque lo menosprecian, que no se sienta mal porque no lo hacen sentir bien porque es muy joven. En ese momento él lo motiva para que él siga adelante, y en estas cartas él le escribe muchos consejos muy buenos, consejos poderosos, consejos llenos de fe, que hasta el día de hoy a nosotros nos ayudan. Entonces, en este momento yo les voy a leer a ustedes 5 consejos que Pablo le escribió a su hijo amado, a su verdadero hijo de la fe, a Timoteo. Pero esos consejos nos pueden ayudar a nosotros, me ayudan a mí, y yo sé que a ustedes también les van a ayudar, o quizás les están ayudando. El primero está en primera de Timoteo 2, del 1 al 5. En ese consejo, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que orar por los que no son salvos. Ese consejo Pablo motiva a Timoteo para que él ore por todas aquellas personas que no conocen de Dios, por todas aquellas personas que aún conociéndolo no les sirven. Es un consejo muy importante, es un consejo de amor, porque hay mucha gente que el día de hoy no conoce al Señor, y más sin embargo nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por esas personas. Ustedes, niños, el hecho que ustedes todavía no sean grandes, pero ustedes tienen que orar por estas personas que no son salvos todavía. Otro consejo está en primera de Timoteo 4:12. Este consejo es que Timoteo tiene que ser un ejemplo para los creyentes. Este consejo para nosotros nos ayuda mucho también, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que dar el ejemplo a todas las personas que no siguen al Señor, a todas aquellas personas o aquellos niños que no conocen de Dios. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos, nosotros tenemos que ser una luz para ellos. Así es de que, niños, si en la escuela ustedes tienen amiguitos que se portan mal, que dicen mentiras, que no obedecen, que hacen cosas malas, ustedes tienen que demostrarles que ustedes son diferentes. Ustedes tienen que demostrarles que ustedes son hijos de Dios.
Entonces, cuando ellos ven que ustedes no hacen las cosas que ellos sí hacen, ellos se van a preguntar, ¿por qué? Entonces ese es el momento en que ustedes tienen que decir, yo no lo hago porque yo soy un hijo de Dios. Entonces, el otro consejo que Pablo le escribe a Timoteo, lo encontramos en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Ahí él le manda a decir que él tiene que practicar el contentamiento. ¿Qué significa esto? Esto significa de que nosotros tenemos que estar contentos por todo lo que tengamos. Si no tenemos lujos, no importa, seamos felices, estemos contentos. Dios sabe lo que le da a cada quien. Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo y nos aconseja a nosotros que nosotros practiquemos el ser personas conformistas, el ser personas que estemos contentas, que no andemos con una cara triste o con una cara enojada, sino que siempre andemos con una sonrisa, que seamos alegres. De eso está hablando este consejo, que seamos y practiquemos el contentamiento. En 2 de Timoteo 2:3, Pablo le aconseja a Timoteo que él debe de sufrir como un buen soldado. Yo creo que a nadie nos gusta sufrir, pero cuando es por la causa del Señor, cuando es por la causa de Dios, el sufrir vale la pena, porque nosotros sabemos de que al final de la carrera vamos a tener una corona en el cielo. Nosotros sabemos de que vamos a tener un galardón en el cielo. Entonces, por eso es importante de que suframos como soldados de Cristo, sabiendo de que el Señor nos va a tener una recompensa en el cielo. Y el último consejo que les traigo está en 2 de Timoteo 3:15 al 17. Este es un consejo precioso, es un consejo hermoso, es un consejo que Pablo se lo da a Timoteo, nos lo da a nosotros y yo se los doy a ustedes, niños. Y es amar las Escrituras, porque cuando amamos las Escrituras aprendemos a ser obedientes. Cuando amamos las Escrituras aprendemos a salvar nuestra vida de muchas cosas. Cuando amamos las Escrituras, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a tener una vida plena en Él. Si amamos las Escrituras, en las Escrituras ustedes van a encontrar cómo ser felices, van a encontrar que para todo hay un tiempo, van a encontrar que todo tiene una solución en esta vida. Cuando ustedes aman las Escrituras, ustedes, lo más importante, el que ama las Escrituras, ama a Dios. Y cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es de que esta ha sido la lección del día de hoy, niños. ¿Qué aprendemos acerca de Timoteo? Yo he aprendido varias cosas. La primera y la más importante es para los padres. Aprendí de que Timoteo tuvo una madre y una abuela ejemplar que lo guiaron por el buen camino. Fueron dos mujeres muy inteligentes, fueron dos mujeres muy sabias, que desde que el niño estaba pequeño, el niño todavía no sabía leer, quizás el niño no sabía caminar, pero desde muy pequeñito ellas empezaron a leerle las Escrituras a Timoteo. Le hablaron tanto de la ley de la ley de Moisés, les hablaron tanto de los profetas, les hablaron tanto de Jesucristo. Y cuando Timoteo creció, los
lo que las dos mujeres sembraron en él, lo cosecharon cuando él creció. Ellas no se imaginaban qué iba a ser Timoteo cuando fuera grande. Ellas no se imaginaban de que él iba a ser un pastor. Así es de que esto aprendo yo de lo importante que es para los padres enseñarles a los hijos la palabra del Señor a temprana edad. Otra cosa que también aprendí acerca de Timoteo es de que a pesar de que hubieron murmuraciones, a pesar de que mucha gente no confió en él, a pesar de que quizás no lo aceptaban como el pastor porque era muy jovencito, a pesar de eso, él siguió allí. A pesar de eso, la Biblia tiene dos libros, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, donde allí nosotros nos podemos dar cuenta de que a pesar de que a Timoteo no lo aceptaban por ser tan jovencito para ser el pastor, él siguió adelante. Y yo creo que si no hubiera existido Timoteo en la Biblia, yo creo que estos consejos tan bonitos que Pablo le escribió a Timoteo, creo que nosotros nunca los hubiéramos recibido. Entonces ahora cuando se sale a evangelizar, especialmente, se toca mucho estas dos cartas, la primera de Timoteo y segunda de Timoteo, porque ahí hay consejos muy bonitos que ayudan al nuevo creyente, y también hay consejos que reafirman la fe del creyente, que en algunas ocasiones nos llegamos a sentir desanimados. Si leemos las cartas de Timoteo, ahí encontramos consejos que nos reaniman, que nos reavivan la fe. Ok, niños, entonces eso ha sido todo por hoy. El título de la lección del día de hoy es Timoteo y las Escrituras. Recuerden de que seguimos aprendiendo sobre niños que Dios llamó desde muy temprana edad. Son 10 lecciones las que tenemos para ustedes. Espero que estén al pendiente de las próximas. Lamentablemente, como ustedes saben, todavía no hemos podido abrir los salones de nuestra iglesia. Entonces vamos a seguir transmitiéndole los videos, pero quiero darles un pequeño recordatorio a los padres de que traten la manera de que sus niños estén al pendiente o vean en los videos, porque es la única forma que tenemos de poderles llevar el estudio bíblico a los niños. La iglesia ya está abierta. Pueden venir a la iglesia, pueden traer a los niños a la iglesia, pero la escuela dominical o la clase bíblica tiene eso esencial para los niños. Por eso es de que los motivo a ustedes padres para que traten la manera y animen a sus niños a seguir aprendiendo la palabra del Señor, que nunca terminamos de aprenderla.